conmigo, sublime gracia. Sublime gracia. Mucho se ha hablado de lo que es la gracia, pero quizá no todos tienen un concepto correcto de lo que es la gracia de Dios. Y hoy lo vamos a ver. Pero antes de empezar esta palabra, quisiera preguntar rápidamente. De pronto hoy alguien nos acompaña por primera vez, solamente que me levante la manito para saludarlo. Allí hay 2 personas, aquí Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Yo quiero que les recordemos a ellos nuestra frase, el lema en este lugar, que es: esto es regreso al hogar, esto es familia. Esto es regreso al hogar, esto es familia. Sean bienvenidos, démosle un aplauso a ellos. Siempre hemos dicho algo, y es: en este lugar queremos que te sientas mejor que en tu casa. Queremos que te sientas en el cielo, porque algunas veces decimos siéntete como en tu casa, entonces le da ganas de salir corriendo a algunos, ¿no? Entonces mejor siéntete mejor que en tu casa, siéntete en el lugar que Dios quería o quiere que estés, que es la casa de Dios. Gracia. Hoy vamos a hablar y vamos a ir paso por paso en lo que el apóstol Pablo, acuérdense que hace 8 días comenzamos una serie llamada Libros Doctrinales. Y estos libros doctrinales son los libros o las cartas que los apóstoles enviaron a las iglesias. El apóstol que más escribió cartas fue el apóstol Pablo. Y una de esas cartas que Pablo escribió y lo envió o la envió a la iglesia de Éfeso, lo encontramos en el libro de Efesios. Si usted de pronto trajo su Biblia, Efesios capítulo 2 versículo 8. Efesios capítulo 2 versículo 8. Y si usted no lo tiene ahí, lo voy a leer. Esto es en la Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Diga conmigo: Padre Celestial, háblame en esta mañana en el nombre de Jesús. Entonces miren que yo arranco con el versículo prácticamente final con el que vamos a finalizar, pero arranco con este para poder mostrar el punto central al que quiere llegar Pablo, y es decirnos: ustedes son salvos por gracia. Ustedes son salvos por gracia. Y habla de la salvación de nuestra alma. Todos aquí tenemos algo seguro y algo en común, y es la muerte. Todos algún día vamos a morir, sea de joven, sea adulto o sea ya de anciano, pero todos vamos a morir. Y quizá algo que preocupa, o no, quizá no, lo más seguro, o algo que preocupa a todo el ser humano, pero no muchos le prestan atención, es: ¿qué va a suceder después de la muerte? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Acaso seré salvo? Y la Biblia me dice: por gracia sois salvos. Pero entonces aquí viene una incógnita: ¿y qué es la gracia? Para yo entender que por medio de ella yo seré salvo. ¿Qué es la gracia? Y hoy vamos a entender qué es la gracia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchas iglesias y muchos círculos religiosos han malinterpretado la gracia. Y no solamente la han malinterpretado, la han pisoteado, porque le han dado una mala interpretación de lo que es la gracia. Y estudiando el libro de Efesios capítulo 2, que es donde estamos, me doy cuenta que Pablo explica extraordinariamente lo que es la gracia, lo que significa estar y no estar en la gracia, para que al final de esta explicación de Pablo por el Espíritu Santo nosotros podamos determinar si realmente somos salvos o si quizá no. ¿Qué pasaría si hoy dejáramos de respirar en este mundo? ¿Qué pasaría si hoy fuera nuestro último día sobre la tierra? ¿Estaríamos seguros de que somos salvos? Pues hoy, a través de esta palabra, vamos a entender quiénes realmente van a ser salvos, porque están en la gracia. Entonces lo primero que vamos a empezar a entender es, diga conmigo, ¿qué es no estar en la gracia? ¿Qué es no estar en la gracia? Y esa es la primera pregunta con la que hoy vamos a empezar. ¿Qué es no estar en la gracia? Entonces,
Acuérdense que para uno empezar a explicar algo, casi siempre toca ir a lo que no es para entender lo que sí es. Entonces, ¿qué es no estar en la gracia? Entonces, en el versículo 1 y 2 de Efesios, ahí lo vamos a encontrar. Yo lo voy a leer acá y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Lo voy a volver a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿En vuestros qué? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Recordemos que Pablo está hablando bajo el contexto de lo que es la gracia. Entonces, en primer lugar, no estar en la gracia, diga conmigo, es seguir viviendo en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es no estar en la gracia? Seguir viviendo. Y miren que esta frase, por sencilla que parezca, derriba un argumento tremendo que algunas personas tienen. ¿Y qué argumento es? Yo soy salvo, haga lo que haga. Es decir, vivo en pecado, desobedezco a Dios, llevo una vida desordenada, e igual soy salvo porque Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Y esa es la doctrina o la teología que mucha gente tiene y cree, sean cristianos o no sean cristianos. Dicen, no, yo no tengo que esforzarme en nada, no tengo que hacer nada porque ya soy salvo por gracia. Entonces hay una doctrina en el mundo que es conocida como salvo, siempre salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que yo hago la oración de fe y me arrepiento de mis pecados, diciéndole al Señor que me arrepiento, algunos creen que desde ese momento soy salvo sin importar qué. Entonces muchos de ellos creen que pueden hacer lo que quieran literalmente con su vida. Pueden jugar con Dios, pueden vivir en pecado, en delitos y pecados, como dice Pablo. Y de todas maneras, el día que mueran van a ser salvos porque la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. Pero yo encuentro que Pablo lo primero que dice es, en otro tiempo, no está hablando del presente. En otro tiempo ustedes andaban en delitos y pecados y estaban muertos por eso. Dando a entender que la persona que está bajo la gracia es una persona que ha tenido un cambio de vida. No sé si me explico. Que ya no está viviendo como en otro tiempo vivía. Antes era una persona que el pecado lo gobernaba, ahora ya no. Ahora quien le gobierna es el Espíritu Santo. Pablo aquí no está hablando de una persona perfecta, está hablando de una persona que comete errores, sí, pero que se arrepintió y ha tenido una transformación de vida. Entonces, ¿yo cómo sé que no estoy en la gracia? Si mi vida todavía sigue siendo gobernada por el pecado. Entonces, si mi vida todavía sigue siendo gobernada por el pecado, de entrada, a mí me da a entender este versículo de que no tengo vida, porque él dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Entonces aquí yo entiendo lo que dice Romanos 3:23, que usted lo sabe, la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo puedo yo estar en la gracia si estoy muerto? Porque la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, el que peca, el que vive en pecado, está muerto. Muerto espiritualmente, aunque no ha muerto físicamente, espiritualmente está muerto. Es un muerto en vida, porque no tiene la vida de Cristo sobre él. Lo único que su cuerpo está esperando es dejar de funcionar, pero ya espiritualmente está muerto. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que estoy en la gracia si realmente espiritualmente estoy muerto? No tiene ningún sentido. Lo primero es que yo tengo vida. ¿Por qué? Porque el pecado ya era en otro tiempo. ¿Estamos bien hasta acá? Pero Pablo sigue hablando en el versículo 2 y dice, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, segundo, diga conmigo, no estar en la gracia es seguir la corriente de este mundo. Entonces, aquí le habla a personas que antes iban por un camino, por donde todos iban, con una línea de pensamiento por la cual todos iban o todos van. Pero esa persona que salió de esa muerte, ¿verdad? De ese pensamiento espiritual que los alejaba de Dios, ahora ya no siguen esa corriente. Ahora están siguiendo un camino estrecho, porque dice la Biblia
que la puerta es estrecha, la que lleva a la vida. Han decidido cambiar el rumbo de su vida. Y ahora ya no piensan como el mundo piensa. Ahora ya no ven como el mundo ve. Ahora ya no creen como el mundo cree. Ahora su vida se basa por la corriente de Dios. No sé si están conmigo hasta acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué es seguir la corriente de este mundo? Yo encontré, por ejemplo, una y es, diga conmigo, miedo, temor o cobardía. Entonces, el miedo, temor y la cobardía, siguiente diapositiva, es una señal de que yo estoy siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y eso ya lo vimos acerca de la ansiedad, que el mundo va a entrar en un caos emocional. Jesús dijo que el corazón del hombre iba a tener miedo por las cosas que habrían de venir. La gente tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la calle, tiene miedo, hasta siente que una paloma lo puede matar. O sea, esa persona anda atemorizada. Si una persona anda así, hay una señal de que está bajo la línea de la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué quiere decir esto? Diga conmigo, cuando yo estoy en Jesús, el miedo se va. Y no quiere decir que yo nunca voy a sentir miedo, ni que nunca voy a sentir temor. No, somos humanos, ¿sí? No quiero decir que usted ahora va a ser una persona que no le tiene miedo absolutamente a nada. No, pues hay cosas en las que uno sí, de verdad, pues usted va a las 11 de la noche a una cuadra oscura y ve 5 tipos bien raros, pues usted le va a dar miedo. Y no va a decir, ay, ¿cómo siento miedo? No estoy en la gracia. No, no quiero decir eso. Me refiero es que ya su vida se gobierna es por temor y por miedo. Está siguiendo una corriente de este mundo que las malas noticias te pegan duro, las noticias te pegan duro y tú andas con esa cobardía. Ahí hay algo malo, porque esa es la corriente que este mundo está llevando, es una corriente de miedo. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:7, que ahí está solamente el título, dice, Dios no os dio espíritu de cobardía. Miren esto, Dios no les dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. En otras palabras, el Espíritu de Dios en ti y en mí me da valentía. Me llena de amor, me llena de poder, de dominio propio. Ya no soy cobarde. Ya no le tengo, y mire, tenemos que llegar a este punto. El verdadero cristiano, hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, ni siquiera le tiene miedo a la muerte. Porque sabe que incluso para él morir es ganancia, como lo dijo el apóstol Pablo. Si hoy dejo de respirar, eso para mí no es un motivo de tristeza ni de angustia, sino que es un motivo más bien de, bueno, si es el momento de ir al cielo, lo iré. Y esa es la vida que Dios le da a aquellos que realmente están bajo la gracia. El apóstol Pablo lo dijo, si yo quisiera me podría ir ya, porque Dios me dio la posibilidad de escoger. Pero le he dicho a Dios que aún no, por las personas que me van a escuchar, que deben ser salvas a través de mi predicación. Entonces miren, mis amados hermanos, que una señal de que tú y yo estamos bajo la gracia es que tenemos paz en nuestro corazón. Si aún no hay paz en tu corazón es porque algo anda mal. La primera señal de que yo estoy con Jesús es que tengo paz, aún en medio de toda circunstancia, aún en medio de todos los temores que el mundo trae. Yo tengo paz. Nada me atemoriza. Estoy tranquilo. Sí, el mundo se puede acabar. Sí, la política, sí, las cosas, pero tengo paz. Tengo paz. Y esa es una señal de que estamos bajo la gracia. ¿Están bien conmigo hasta acá? Pero una segunda característica de alguien que está bajo la corriente de este mundo, siguiente diapositiva, es amoldarnos a la cultura o creencias de este mundo. Entonces tú no puedes decir que tú estás creyendo realmente en Jesús o que estás bajo la gracia cuando lo que tú crees es incorrecto, cuando lo que tú piensas va contra la palabra, cuando lo que tú dices va contrario a lo que Jesucristo dice. Cuando tú, por ejemplo, no crees en el diseño original de la familia como Dios la instituyó, estás siguiendo la corriente de este mundo.
Cuando tú no crees quién eres en Dios o quién eres como Dios te creó, estás siguiendo la corriente de este mundo. Y si tú crees esa mentira y lo vives, estás bajo la corriente de este mundo. Cuando tú sigues la corriente, como por ejemplo andar en fiestas, dice el apóstol Pablo, fiestas desenfrenadas, beber alcohol, drogarse, son cosas que son de este mundo. Y eso es seguir la corriente de este mundo, te estás amoldando. Miren, ahí en esa silla o en esa imagen está esa muñequita ahí como diciendo, estoy cómoda o cómodo creyendo lo que este mundo dice. Te amoldas, te dicen ayer, y de pronto dará lugar a una serie que en algún momento querré hacer, que es de un libro, es el libro más vendido después de la Biblia en la historia, uno de los libros más vendidos, y que adicional tiene una película, se la recomiendo para que la vean, y se llama El progreso del peregrino, no sé si alguna vez lo han escuchado. Y no voy a entrar a detalle en la película porque de verdad me gustaría hacer una serie de ese libro que es impresionante. En una parte del progreso del peregrino, el peregrino se encuentra con una persona llamada Flexible. ¿Cómo se llamaba él? Y esa persona llamada Flexible, como su nombre lo indica, era flexible. Entonces decían, Jesús te ama, ay, qué bonito. Vamos a ir a una rumba, ay, está bien. Pero ven a la iglesia, ay, sí, qué chévere, qué bonito. Pero hay problemas, hay dificultades, y dice, pero Dios, ¿dónde está? Y es que Dios, ¿por qué me permite que pase esto? Entonces es una persona flexible, tanto para lo bueno como para lo malo. Accede a las cosas buenas, pero también accede a las cosas malas. Y es una persona que está cómoda, porque quiere encajar en todo lugar. Quiere encajar en la iglesia, pero también quiere encajar en el mundo. Quiere encajar con los amigos cristianos, pero también quiere encajar con los amigos mundanos. Es decir, dependiendo de la circunstancia o la situación, esa persona es. Y es una persona flexible, es una persona que sigue la corriente. Como el mundo le va diciendo, él va yendo. Si dicen vamos por acá, él se va por acá. Si le dicen no es por acá, entonces él se va por acá. O sea, no tiene criterio propio. Se deja manejar de lo que este mundo le dice. Si aparece un político o si aparece un influencer que le diga, mira, tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y él se va yendo por ahí. Esa es una persona que sigue la corriente de este mundo. Pero diga conmigo, mi criterio no le pertenece al mundo, le pertenece al Señor. Entonces hasta aquí hemos visto dos corrientes de este mundo, que es estar en el mismo espíritu de cobardía del mundo o estar en el mismo pensamiento y cultura de este mundo. Entonces ahí lo que está diciendo Pablo, eso es no estar en la gracia. ¿Qué he dicho? Dos. No estar en la gracia, seguir viviendo en nuestros delitos y pecados, y no estar en la gracia, seguir la corriente de este mundo. Pero ahora, consecuencias de no estar en la gracia. Consecuencias de no estar en la gracia. Claramente, toda acción tiene una consecuencia. Así como cuando yo estoy con Cristo tengo grandes beneficios que ya los vamos a ver, también hay consecuencias cuando yo no estoy bajo la gracia. Porque acuérdense que dice, por gracia sois salvos. O sea, tiene un beneficio. El primero es ser salvo. Pero ¿qué si yo no estoy en la gracia? ¿Qué si yo viví toda mi vida y no estuve bajo la gracia? No me arrepentí de corazón. ¿Qué sucede? En primer lugar, dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Dice, en los deseos de nuestra carne. Yo no leo todo el versículo completo, sino que como conforme al príncipe de la potestad del aire, en el versículo 2, la segunda parte, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En los hijos de qué? Entonces la primera consecuencia es que yo espiritualmente voy a ser catalogado como un hijo de desobediencia. O sea, delante de Dios soy un hijo desobediente. Y los hijos de desobediencia, mire, dice hijos de, o sea, son hijos de alguien. Y Jesús le dijo a los religiosos que creían las mentiras del diablo, les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. En otras palabras, la desobediencia es el diablo hecho persona o hecho un ser. Entonces, una persona que no está en la gracia es una persona que espiritualmente es un hijo del diablo, en este caso hijo de desobediencia. ¿Por qué? Porque la ley del diablo es una ley de rebelarse en contra de Dios.
Es una ley de hacer lo que nosotros queramos. Acuérdense que cuando Satanás tentó a Eva, le dijo: ¿sabe Dios que el día que comieres de ese fruto seréis como quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Eva? Le estaba diciendo: tú puedes ser Dios para ti misma. En otras palabras, tú te puedes regir, tú puedes caminar, tú puedes pensar conforme a lo que tú creas, conforme a lo que tú pienses. Y eso lo hace un hijo de desobediencia. ¿Por qué? Porque desobedece la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: miren, los que siguen los deseos de su carne, los que están bajo la corriente de este mundo, los que siguen viviendo en delitos y pecados, son hijos de desobediencia. Por eso siempre hemos dicho que no todos son hijos de Dios. Somos creación de Dios todos, sí, pero solamente hijos aquellos que recibieron a Jesucristo en su corazón. Es lo que dice Juan. Y aquellos que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el que no es hijo de Dios es hijo de desobediencia. Esa es la primera consecuencia. Pero segunda consecuencia dice, y éramos, en el versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira. Miren, en la segunda parte del versículo 3, y éramos por desobediencia hijos de ira, lo mismo que los demás. Segunda consecuencia es que nos hace unos hijos de ira. ¿Quién es el hijo de ira? Es la persona que está expuesta al juicio de Dios. Acuérdense que Dios va a traer un juicio sobre la tierra. Acuérdense que ya hemos hablado, cuando estuvimos hablando de los profetas menores, hablamos acerca de que Dios va a traer un juicio. Dios va a traer un juicio a la tierra, porque la tierra está dando muchas razones, y la Biblia lo habla en diferentes partes. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento habla que va a venir un juicio justo, porque es justo lo que Dios va a hacer. Y los hijos de ira son los que están expuestos a ese juicio. Es decir, que Dios no los va a ver a través de Jesús, sino que los va a ver a través de su pecado. Y Dios, al verlos a través de su pecado, no habrá nada que impida que el juicio de Dios caiga sobre ellos. En otras palabras, ellos están reservados para la ira de Dios. Si a algo le tenemos que temer, es a la ira del Señor. Porque Jesucristo dijo: no tengan miedo del que mata el cuerpo, no tengan miedo del ser humano, tengan miedo de Dios. Porque Él tiene la potestad de recibirlos en el cielo, o si son hijos de ira, de desecharlos eternamente en el infierno. Entonces, un hijo de ira es una persona que, si el juicio de Dios viniera hoy, esa persona no sería visto por Dios a través de Cristo, sino a través del pecado. Y Dios no lo va a ver en ese momento con misericordia, sino con juicio. Por eso la Biblia, Pablo dice, los hace hijos de ira, lo mismo que los demás. El mundo, casi en su gran mayoría, son hijos de ira, porque primero fueron hijos de desobediencia. ¿Sí me estoy explicando hasta acá? En otras palabras, cuando yo no estoy bajo la gracia, quiere decir que yo no soy salvo. Quiere decir que yo estoy expuesto, que cuando venga el juicio del Señor, el Señor no me va a salvar. Al contrario, voy a recibir el juicio que está reservado para el fin de los tiempos. O si muero antes de que llegue ese día, eternamente, dice la Biblia, está constituido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Que no existe la reencarnación. Nosotros, y eso lo ven en el discipulado, nosotros no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección de los muertos, que es diferente. ¿Y quiénes van a resucitar? Los que murieron en Cristo y van a resucitar una nueva vida, dice la palabra. O mueren aquí en la tierra, su espíritu no muere, sino que su cuerpo muere, y ellos resucitan una nueva vida en Cristo. La reencarnación dice que la persona muere y reencarna en la polilla, reencarna en el perro de la esquina. Algunos dirán: ay, yo quiero ser un león, no sé, yo quiero ser esto, porque si soy una mosca me matan fácil, no sé, eso. Pero la Biblia no habla de la reencarnación. La Biblia dice: está establecido que la persona muera una sola vez. ¿Cuántas veces? Una. Y después de esto el juicio. Entonces, ¿quiénes van a enfrentar un juicio
para condenación, los hijos de ira. Pero los que van a enfrentar una resurrección para salvación son los hijos de obediencia, los hijos que están bajo la gracia. ¿Ven la importancia hasta aquí de lo que significa estar bajo la gracia? ¿Y ven lo terrible que es estar fuera de la gracia? Ahora bien, hemos visto hasta aquí, miren, los voy a llevar en orden. Hemos visto hasta aquí qué es no estar en la gracia, ¿verdad? Y hemos visto las consecuencias de no estar en la gracia. Esa es la mala noticia. Eso es la parte como que incómoda. Pero ahora veamos, diga conmigo, los beneficios de la gracia. Porque así como hay consecuencias, hay beneficios. Y hay unos beneficios hermosos, hay unos beneficios maravillosos, hay unos beneficios de verdad que cuando yo los leo digo, wow, yo quiero estar en la gracia. Y el primer beneficio lo encontramos en el versículo 5. En el versículo 5 de Efesios 2. Recuerden que estamos viendo todo Efesios 2, es versículo por versículo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Nos dio qué? Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El primer beneficio cuando yo estoy bajo la gracia es que tengo vida. Acuérdense que la paga del pecado es... Pero cuando yo dejo el pecado, cuando yo me arrepiento de corazón, cuando yo le entrego mi vida a Jesucristo y lo recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y permito que Él sea el Señor de mi vida, dice que el primer beneficio es que Él nos da vida. Y no solamente vida, nos da vida juntamente con Cristo. Y eso habla de que aquí en la tierra vamos a tener todos los días de nuestra vida la compañía de Jesús con nosotros. Hago una pregunta: ¿cuántos quieren tener a Jesús al lado de ustedes? ¿Cuántos quieren que cuando ustedes caminen, Jesús camine con ustedes? Y cuando ustedes hablen, Jesús hable a través de ustedes. Eso es tener vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso habla que la vida de Dios es una vida hermosa, es una vida llena de paz. No es una vida que me exime de problemas. No es una vida que me exime de situaciones difíciles. Pero sí es una vida que me permite tener gozo en mi corazón. Amén. Pero cuando dice juntamente con Cristo, no solamente habla de aquí en la tierra, habla que el día que yo muera físicamente, hay un lugar que me tienen reservado al lado de Jesucristo. Quiere decir que yo no voy a morir el día que deje de respirar. Al contrario, voy a seguir viviendo eternamente al lado de Jesús. Y esto ya es literal. Esto no es metafórico, esto es literal. ¿Qué es lo lindo del verdadero cristiano? Que sabe que el día que cierre sus ojos los va a abrir y va a ver al Hijo de Dios. Yo no sé usted, pero a mí me apasiona, me emociona pensar el día que me encuentre con Jesucristo. Claramente no me quiero ir ya, porque tengo a mi esposa, a mis hijas, está la responsabilidad de la iglesia. Pero el día que el Señor me lleve, hermano, ese día yo no quiero que vayan al velorio de negro. Quiero que vayan de blanco, porque el negro habla de tristeza. Cuando muere un cristiano, aunque parezca ilógico, es un momento de alegría, no porque por fin se murió, no. No es por eso, es porque sabemos que está en un mejor lugar. En cambio, cuando muere un hijo de ira, eso sí es de dolor y tristeza, porque murió a una condenación. Entonces el primer beneficio, mi amado hermano, es que Dios te salva. Dios te da vida juntamente con Cristo. Esta vida viene a ser algo temporal. Tú ya te enfocas en lo eterno. Amén. Es el primer beneficio. Pero el segundo beneficio, el apóstol Pablo en el versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Diga conmigo: las glorias del cielo se hacen reales para mí. En la película El progreso del peregrino veía algo muy lindo. Y es un momento donde el peregrino entra a un palacio. No está muerto, está vivo, pero es su peregrinaje en la tierra. Y entra a un palacio hermoso
Lo recibe un hombre que expresa mucha paz. Lo recibe 4 mujeres llamados prudencia, caridad. Son aspectos de la naturaleza de Dios. Y él literalmente se sienta a la mesa a hablar con ellos. Y le cuenta a ellos sus problemas, sus cargas. Le dice, mira, estoy cargado porque mi familia no ha sido salva. Estoy cargado porque mis hijos no han venido a los pies de Cristo. Pero está sentado en una mesa llamado la mesa de la gracia. Y algo que yo he experimentado y que experimento todos los días es que Jesús para mí pasó de ser una religión o una teoría a ser una verdad sobre mí, a ser algo real en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo todos los días cuando voy y oro, yo siento que me siento en la mesa de la gracia con Cristo. Ya lo que está en el cielo se hace real para mí. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Quiere decir que desde el momento que yo conozco a Dios, desde ese momento empiezo a experimentar la vida eterna. Jesús dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es. Entonces, lo que hay allá en el cielo, ¿qué hay en el cielo, por ejemplo? Gozo, paz, libertad. El cielo es un lugar perfecto, hermoso, maravilloso. Y cuando dice que Él nos hace sentar con Cristo, eso quiere decir que lo que hay en el cielo, yo empiezo a disfrutarlo aquí en la tierra también. Entonces tú que estabas en un momento de angustia, por estar bajo la gracia, vas en oración al Señor. Y el Señor quita tu carga, se sienta contigo a la mesa y te da de comer de las glorias del cielo, te da de comer paz, te da de comer amor, libertad, paciencia, benignidad, templanza. Todas las glorias del cielo se hacen reales para mí. Ya yo salgo y el sonido de los pájaros me suena maravilloso. Ya yo salgo y el sentir la brisa para mí es hermoso. Y es una libertad que nadie te puede dar, solamente Jesús. Porque las glorias del cielo se hacen reales para aquellos que están bajo la gracia. Amén. ¿Cuántos quieren sentir esas glorias del cielo sobre ustedes? Por eso Jesús dijo que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y dice que son las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir? Que esas glorias del cielo tienen un nombre, se llaman Espíritu Santo, y Jesús lo dejó aquí en la tierra. Y dice, Él es la garantía de lo que ustedes van a recibir en el cielo. En otras palabras, la comunión de ustedes con el Espíritu de Dios les permitirá sentir lo que sienten en el cielo. El Espíritu Santo son las arras, es decir, la garantía de la herencia que vamos a recibir en el cielo. No necesito llegar al cielo para saber qué se siente tener a Dios en su vida. No necesito llegar al cielo para saber qué es tener libertad. No necesito llegar al cielo para sentir verdadera paz. Aquí y ahora, por el Espíritu Santo, yo lo puedo experimentar. Y eso es cuando ahí dice, las glorias del cielo se hacen reales para mí. Tercer beneficio, versículo 7. Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Diga conmigo, somos alcanzados por las riquezas de la gracia de Dios, reflejado y recibido en la plenitud de su bondad. ¿A usted no le parece que la Biblia es maravillosa, es poética en la manera en que habla? Porque Dios es así. Mire, dice, las riquezas de la gracia las vas a ver reflejadas en la bondad de Dios a tu vida. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a disfrutar, yo voy a disfrutar de las bondades de Dios. Dios me va a bendecir. Dios me va a proteger. Dios va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Dios va a contestar a oraciones. Dios va a hacer milagros. Dios va a ser bueno conmigo. Yo me he puesto a veces a pensar y digo, wow, cuánta gente desobedece a Dios, cuánta gente es ingrata con Dios, cuánta gente hiere el corazón de Jesús.
en la mayoría. Pero me ponía yo a pensar, ¿qué sentirá Jesús de aquellos que lo aman? De aquellos que se han entregado de corazón a Él. ¿Cómo verá Jesús a aquellos que han decidido estar bajo la gracia? Yo creo que Dios, como todo buen padre, querrá, yo digo como papá porque también soy papá, cuando uno ve que su hijo está bajo la gracia, que está siendo un hijo de obediencia, que está amándome, que veo que mi hija está siendo juiciosa, a mí me nace como papá, mejor dicho, llevármela al centro comercial, gastarle el mejor helado, pida lo que quiera, si saco la tarjeta de crédito y compre. Porque es mi hija y me tiene orgulloso. Pero cuando el hijo me genera dolor, cuando el hijo me genera deshonra, uno a veces no le nace de pronto hacer ciertas cosas, no porque no lo amemos, es porque no se lo merece. Y yo me pongo a pensar, ¿qué sentirá Dios cuando esos hijos honran su corazón? ¿Saben yo qué creo? Que Dios dice, mira hijo, quiero derramar bendiciones, quiero derramar mi bondad, pero este mundo me lo impide por su pecado, pero tú que has decidido, te voy a dar lo que tenía reservado para miles, te lo voy a dar a ti. Y ahí nos sentimos como esos hijos consentidos de parte de Dios. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido consentido por Dios. Que Dios te abre puertas, Dios te da gracia donde vas, Dios pone personas. Y pero usted, mi hijo, se lavó con azúcar o qué. No, tengo a Jesús en mi corazón. Entonces ahí es donde yo experimento la bondad, la plenitud de la bondad de Dios. Yo me siento tan feliz de que sé que voy a mi trabajo, de que sé que voy donde voy y sé que Dios está ahí conmigo. Y eso me hace pensar que cualquier cosa que me pase, Dios estaba ahí, sea bueno o sea malo. Y ahí entiendo que para los que aman a Dios todas las cosas les obran para bien. Entonces usted ya vive tranquilo porque sabe que la bondad de Dios te acompaña, la bondad de Dios está contigo, Dios va delante de ti abriendo camino. Eso es maravilloso, es riquísimo estar bajo la gracia. No sé si me explique. Estar bajo la gracia no es que tú seas un legalista, eso también lo veíamos en el progreso del peregrino, un legalista que llega a un lugar donde te sientes que todos son reglas, son y como que quieres servir a Dios de una manera como, sé cómo decirlo, como amargada, como que la fe para ti es simplemente reglas, tradiciones y ya servir a Dios se te convierte en una religión. No, esa no es la gracia de Dios te hace disfrutar a Dios. Por eso la Biblia dice que comprobaremos cuán agradable, perfecta y buena es la voluntad de Dios. Si tú y yo no estamos disfrutando la voluntad de Dios es porque aún realmente no hemos entendido qué es estar bajo la gracia. No debería existir un cristiano amargado. No debería existir, porque el cristiano de verdad está en la plenitud de la bondad de Dios. Y la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Es una persona con gozo y con paz. Entonces pregunto hasta acá, ¿los beneficios son buenos? Miren, vivir juntamente con Cristo, las glorias del cielo se hacen reales para mí y somos alcanzados por las riquezas de su gracia, reflejado y recibido en la plenitud de su bondad. Y ya finalmente, ¿cómo obtengo la gracia de Dios? Pregúntate, ¿cómo obtengo la gracia de Dios? Porque pregunto, ante esto que he hablado, ¿cuántos quieren estar fuera de la gracia? Ok. ¿Cuántos quieren estar bajo la gracia? Listo, entonces, ¿cómo obtenemos la gracia de Dios? Pablo también lo dijo, es que todo está ahí en Efesios. Versículo 8, que fue el primero que leímos, por eso dije, voy a empezar por el final para llegar hasta allá. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Miren, cuando dicen que es un don, es decir, un regalo de Dios, dice la Biblia que Dios convive con el humilde de corazón. Dice la Biblia, humillados pues bajo la poderosa mano del Señor y Él los exaltará. ¿Qué creo yo? Cuando yo me humillo ante el Señor dice que es un don de Él. Él le place regalarme algo. Y ese algo es una llave. Escuche esto. Ese algo es una llave para yo entrar en la gracia.
¿Saben cómo se llama esa llave? Fe. Ahí está. Vosotros sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es decir, hay una fe que yo no puedo conseguir por mi propio mérito. Hay una fe que Dios me regala. Pero ¿cómo yo logro que Dios me la regale? Cuando yo me humillo de corazón, cuando yo le digo, Señor, quiero seguirte, amarte, Dios me da una llave. Esa llave se llama fe. Y esa fe abre la puerta de la gracia. La fe es la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, me hace creer en Dios aunque no lo vea. Me hace creer en sus promesas aunque Dios no me las esté leyendo directamente. Me hace poner mi confianza en Dios aunque no lo esté viendo. Esa es la fe. Y cuando yo pongo mi fe, mi confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, yo literalmente entro a estar bajo la gracia. Es decir, que la llave primera es la fe. No es que tú sigas reglas y requisitos y hagas esto y hagas lo otro y subas de rodillas allí a Monserrate. No, porque tú puedes subir de rodillas a Monserrate, pero si no tienes fe, simplemente te raspaste las rodillas y vas a tener unos días de mucho dolor. Nada más. No conseguiste nada. Seguir a Dios no hay un sistema. Miren, lo que la Reforma Protestante peleó es que la Iglesia Católica en la Edad Media creó un sistema penitenciario para que a través de todo ese sistema la gente llegara a Dios. Entonces mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer este rezo, tienes que hacer esto, lo otro, tienes que ir y confesar, unas reglas, una penitencia. Y muchos de ellos iban de rodillas a Roma, allá, y se pegaban. Habían unos que llamaban latigantes, se pegaban y se latigaban, porque ellos pensaban que acceder a la gracia era a través de las obras, y no, es a través de la fe. Yo no puedo tener buenas obras si primero no tengo fe. Si intento hacer obras sin fe, son obras muertas, de nada sirven. Dice la Biblia que las obras fuera de la gracia son consideradas delante de Dios como trapo de inmundicia. Es decir, por más que yo me esfuerce, por más que trate de ser buena persona, si no creo en el Hijo de Dios, esas obras delante de Dios son trapo de inmundicia, porque no hay nada que yo pueda hacer que pueda ganar el corazón de Dios, excepto si tengo fe en el Hijo de Dios. No sé si me explico. Esa es la fe cristiana. Es así de sencillo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Hijo de Dios. Confiesa con tu boca y cree con tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y serás. Tan sencillo como eso. Pero nosotros nos hacemos bolas. Decimos, no, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Ok, cuando tú estás en la gracia de Dios te lleva a hacer cosas buenas, pero son guiadas por el Espíritu Santo. Y son obras que delante de Dios tienen recompensa. Pero cuando estás bajo la gracia, pero ¿qué debo hacer para entrar a la gracia? Diga conmigo, tener fe. Tú puedes venir aquí, me puedes escuchar hablando una hora, pero si no tienes fe, de nada sirve. Si tú estás aquí diciendo, de nada te sirvió. Tú puedes venir, tu obra de hoy de venir fue buena, pero esa obra buena de venir, tienes que venir con fe. Tienes que venir con fe, expectante de lo que Dios va a hacer. Y ahora, ¿por qué no por obras? Ya conmigo, para que nadie se gloríe. Versículo 9. Porque si es por obras, la gente va a decir, mira cuán bueno soy, por eso Dios me salvó. Pero ¿qué es lo lindo, mi amado hermano? No sé, Johncito, si me ayudas. ¿Qué es lo lindo? Que yo sé que no soy perfecto. Que yo sé que si fuera por mi propio mérito, yo no alcanzaría nada. Porque yo sé cuán imperfecto soy. ¿Me esfuerzo por ser un buen hijo de Dios? Sí, me esfuerzo. Hago todo mi esfuerzo. Pero hay momentos donde definitivamente la embarro. Cometo errores. Entonces yo no puedo gloriarme en decir, miren, Brian es tan buena persona y tan buena gente y tan buena papa que por eso es salvo. Yo no me puedo gloriar por eso. ¿Saben que sí me puedo gloriar? En que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y que aunque muchas veces le fallo, que aunque muchas veces me equivoco, su gracia conmigo
es infinita. Y cuando yo creo en eso y miro al cielo y digo, Señor, gracias, porque a pesar de mí tú sigues siendo tú. Ahí yo digo, wow, soy salvo por fe, porque creo en Jesús. No porque tenemos una fundación y ayudamos, no es por eso. Eso es bueno. Es porque puse mi fe en Jesús. Y cuando yo entiendo eso, no tengo de qué gloriarme. ¿De qué me voy a gloriar si ya todo lo hizo Jesús? Cuando yo sé que mi salvación no depende de mí, sino que es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesucristo ya lo hizo. Yo simplemente tengo que hacer es creer. Creer. Pero entonces algunos dirán, entonces si solamente creo y no hago, no actúo, no cambio mi vida, entonces no. Acuérdense que Pablo dijo, el que realmente ha creído, el que realmente ha entregado su vida a Jesús, cambia su vida. Eso es algo natural. Es algo natural. Es como si tú te fueras a otra cultura, supongamos en Europa. Tú puedes ir con mañas de malicia indígena, pero si vas a un país con mucho orden, te voy a dar un ejemplo, creo que es Suiza, donde incluso hasta los perritos les tuvieron que cortar las cuerdas vocales porque allá no se permite ladrado, o sea, que estresen a los vecinos. Si tú te vas con el baflecito que a veces cargas aquí a Suiza, no duras ni 5 minutos y te vas para la cárcel, porque es una cultura diferente. Entonces sí o sí la cultura suiza te va a hacer cambiar algunas conductas de vida, porque es una cultura diferente. Cuando tú entras a la cultura del reino, tú terminas cambiando. No porque seas una buena persona, es porque esa cultura te fuerza de tal manera por la gracia y por la fe que tú terminas cambiando. Entonces no se trata de que yo deje de hacer obras. Se trata más bien de que primero tengo fe y a través de la fe Dios me ayude a hacer buenas obras. No sé si me explico. Aunque suene un poquito enredado, entender esto es importantísimo, porque esta es la fe cristiana verdadera. Pero diga conmigo, ¿quién es la gracia? Entonces yo encontré que en Romanos 3 del 24 al 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3 del 24 al 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Diga conmigo, la gracia es Jesús. La gracia no es otra cosa sino Jesús mismo. Jesús hecho carne. Jesús es la gracia. En otras palabras, estar bajo gracia es estar con Jesús, es estar bajo la cobertura de Jesús. Por eso esta canción que ahorita cantábamos, y voy a invitar al grupo de alabanza, a los que están, para que vayan pasando, esta canción que cantábamos ahorita, Santi,